Adelante, profesor. Su audio, profesor. Muy buenos días. Un saludo a todas y todos quienes están conectados a esta conferencia eh, que resume los resultados de una investigación que hemos desarrollado con Tania Paredes y con Paula Paredes, ¿no? Esta investigación que hace referencia a los efectos comerciales de disposiciones ambientales en algunos acuerdos comerciales, regionales, preferenciales. Este tema de las políticas comerciales como instrumentos ambientales y climáticos tiene algunos canales mediante los cuales se negocian estas políticas comerciales, ¿no? Los acuerdos comerciales regionales o preferenciales, las medidas unilaterales o lo que se discute en foros multilaterales para también el aspecto de reducción de esquemas, negociaciones sobre esquemas tarifarios. Estos tres canales envuelven tanto actores estatales como privados, de forma tal que normas obligatorias y voluntarias actúan como un vector de integración para la agenda comercial y medioambiental, ¿no? Eh, Tienen entonces las disposiciones ambientales en los acuerdos preferenciales de comercio un impacto no solo en el mismo ámbito ambiental, sino también en el plano comercial. ¿Qué acuerdo fue pionero en incluir estos elementos? Fue el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio con América, con México y Canadá en América del Norte. Este nexo entre economía y medio ambiente y los países que han sido líderes en unir ambiente y comercio son Estados Unidos y la Unión Europea, que han impulsado estos acuerdos llamados de integración profunda, ¿no? En la concesión de Matú y otros autores que incluyen este componente ambiental. De acuerdo a Brandi, hay una observación positiva y significativa entre estos acuerdos y cambios normativos nacionales que tiende a ser más fuerte en los países en desarrollo que en los países desarrollados, ¿no? Pero también eh, se tiene implicancias estas disposiciones en los acuerdos comerciales preferenciales en los flujos comerciales. Y por lo tanto, se puede esperar que aumenten estos flujos entre las partes, generando impactos en el medio ambiente y en las emisiones de CO2. Entonces, esta combinación de efectos determina las implicancias medioambientales o climáticas del aumento de los flujos comerciales derivados de un acuerdo preferencial o si es una liberalización unilateral, ¿no? Hay autores como Berger, que seguramente se van a discutir en el sentido que la inclusión de estas disposiciones medioambientales es responsable de la generación de flujos comerciales menores que los productos por acuerdos similares, sin dichas disposiciones, en los años posteriores a la entrada en vigor de los acuerdos, ¿no? Y esta brecha tiende a crecer a medida que el número de disposiciones medioambientales del acuerdo se genera, afectando negativamente, ¿no? Solo los flujos de exportación de los países en desarrollo hacia los países desarrollados que participan en los acuerdos, ¿no? Por lo tanto, es en los acuerdos entre países con diferentes niveles de desarrollo donde los autores identifican el mayor número de disposiciones medioambientales por acuerdo, ¿no? De esta manera, eh, estos cambios son fundamentales y quisimos nosotros hacer eh, un estudio referido a acuerdos específicos. Como se puede ver en la siguiente diapositiva,
el objetivo que estaba planteado del estudio, ¿no? El objetivo de la investigación era, por tanto, identificar el impacto de las cláusulas ambientales en acuerdos comerciales regionales sobre el comercio internacional de países miembros de la CAN y el Mercosur en el periodo de 2001 al 2019. Entonces, Paula va a presentar, va a hacer un balance de los estudios que nosotros revisamos y cuál es el valor agregado del trabajo en ese sentido. Y Tania presentará los resultados de las estimaciones que fueron halladas en el trabajo de investigación. Entonces, daría paso a Paula, por favor. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días con los participantes del día de hoy. Bueno, con respecto a la bibliografía, tenemos que sobre el efecto de las políticas de liberalización en el comercio internacional, así como también el impacto de las cláusulas ambientales en estos acuerdos comerciales regionales y su efecto en el comercio internacional, han sido objeto de investigaciones rigurosas en diversos estudios de economía. Sin embargo, en nuestra revisión bibliográfica se tiene la necesidad de poder contribuir a la literatura para el contexto actual de la región América Latina, pues se necesitan más investigaciones que contribuyan a conocer y poder explicar la relación de los acuerdos ambientales, cláusulas y liberalización del comercio en la región. En este sentido, dentro de los principales estudios que encontramos a nivel global en diversos países, tenemos los siguientes. El primer estudio analiza la heterogeneidad de los acuerdos de comercio mediante un modelo de gravedad usando evidencia para 296 acuerdos de comercio. Y encuentra que mientras más completos sean los acuerdos comerciales, más se estimula el comercio y que no necesariamente todas las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales pueden ser beneficiosas para este. Asimismo, dentro de otros estudios, tenemos al de Berger, mencionado también por el profesor, donde se realiza un análisis global y exhaustivo sobre estas provisiones ambientales, brindando así una visión panorámica de inclusión e influencia en el comercio internacional. Sin embargo, como ya mencioné antes, este enfoque abarca un conjunto de países muy amplio y con periodos extensos. En este sentido, hemos tratado de hacer una indagación un poco más específica en la región de América Latina, especialmente para los países miembros de la Comunidad Andina y el Mercosur. Tenemos también otro estudio muy importante que es el de Brandi, donde se examinan cómo estas cláusulas impactan en la sostenibilidad ambiental en otros contextos regionales, y así proporciona un análisis un poco más valioso de estos efectos en el medio ambiente. Asimismo, tenemos estudios como el de Velázquez, Safdar y Liu, donde en el primero se analizan los factores que contribuyen a la integración de la política ambiental entre estos acuerdos multilaterales ambientales dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En esta misma línea, Safdar encuentra que con una buena gobernanza, la renta de los recursos naturales puede disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y así tener una relación significativa y positiva con el crecimiento económico y social. Actualmente, estos enfoques de comercio verde y crecimiento verde, que se encuentran en el marco del desarrollo sostenible, se presentan como alternativas y posibles soluciones ante el cambio climático. Un ejemplo es el estudio de Liu, donde se estudia el impacto del comercio de bienes medioambientales en el medio ambiente y encuentran que ayuda a disminuir los niveles de contaminación para el caso de 277 ciudades chinas, resaltando que el efecto de aquel comercio verde se encuentra restringido por el poder adquisitivo, capacidad de absorción de cada ciudad y clasificación de los propios bienes medioambientales. La presente investigación, vuelvo a recalcar, busca contribuir al conocimiento económico de la región América Latina, específicamente para los países miembros de la Comunidad Andina y del Mercosur, ofreciendo así enfoques y perspectivas relevantes para acuerdos de comercio y la dimensión ambiental. Paso la palabra a mi colega Tania Paredes. Buenos días con todos y todas. Continuando con ¿cómo se llama? El análisis del estudio. Con respecto a las fuentes de datos y variables, hemos utilizado fuentes como TradeMap para poder
identificar justamente valores de comercio, el principio de las exportaciones para los países de la CAN y del Mercosur para el periodo de estudio, asimismo para el caso de identificar cómo estos acuerdos preferenciales, y en específico luego hablaremos de cuál de estos nos enfocamos, tienen estas cláusulas ambientales, se utilizan la base de datos Trend, que tiene no solamente información sobre la provisión en sí ambiental, sino también sobre cumplimiento y sobre otras restricciones o especificidades ambientales, o sea, agua, tierra, uso de los recursos genéticos, ¿no? Bueno, entre otros, nosotros nos hemos centrado principalmente en utilizar lo que corresponde a provisión ambiental y el enforcement, o que exista algún tipo de cláusula que pida algún tipo, o se genera algún tipo de coacción sobre el incumplimiento ambiental entre las pares que firman el acuerdo. Hemos utilizado para controlar otros factores la base de datos del GeoDIS. También hemos utilizado para construir información sobre los TLCs propiamente, la información de la Organización de los Estados Americanos, y de esta también para incorporar información sobre el nivel de profundidad de los acuerdos. ¿Puedes pasarlo, por favor, Paula? Ok, entonces aquí un poco cómo ha sido la distribución de la información. Entonces tenemos en términos de tratados vigentes para el caso de los países que tenemos dentro de la muestra, que conforma justamente el grupo de CAN y Mercosur, y para los países pares que hemos encontrado tenemos esa distribución de los tratados, en el cual encontramos que países como Colombia y Perú son los países con más acuerdos regionales que se tienen dentro de ese grupo de países. Por otro lado, en el caso de las variables que utilizamos en el modelo, principalmente en términos de variables endógenas, nos vamos a centrar en las exportaciones, que van a ser expresadas en niveles. Las importaciones se hizo un análisis previo, no obstante, no ha sido detallado dentro de este estudio. También justamente nuestro paper base o paper de referencia tampoco hace un análisis de importaciones, así que nos vamos a centrar principalmente en los resultados de exportaciones. Por otro lado, variables como provisión ambiental, que se presentan como una dummy, países que presentan una cláusula van a tener un valor de 1 y 0 en caso contrario, de la fuente de Trend. Profundidad a nivel de cuál es el alcance justamente de los acuerdos en términos de si tienen un alcance parcial, si involucra su profundidad en tipo de comercial en términos de servicios, inversiones, estándares, contratación pública, competencia y propiedad intelectual, obtenido del DESTA. Información de enforcement, que está justamente recopilada a partir de la información que se encuentra en esta base de datos Trend. Y finalmente los tratados de libre comercio, que también representan una variable dummy, al igual que enforcement, y que tienen un valor de 1 y 0 respectivamente, si posee o no posee, y que ha sido justamente obtenido de la Organización de los Estados Americanos, como se mencionó previamente. Esto un poco las estadísticas descriptivas a partir de nuestra base de datos. Tenemos un total de 6.536 observaciones para el periodo completo del 2001 al 2019 para los 8 países que incluyen en la muestra. ¿Puedes pasarlo, por favor, Paula? En términos de metodología, bueno, esta base de datos se ha planteado como una base de datos de tipo panel, al tener justamente información completa para todos los países y sus socios comerciales entre el periodo del 2001 al 2019. Adicionalmente, se ha incluido dentro de la estimación efectos fijos por pares de países, y así como efectos fijos temporales para poder capturar cualquier tipo de heterogeneidad que pueda darse debido a circunstancias que no necesariamente tendrían que estar sujetas a la relación comercial entre los países, ¿no? Sino coyuntura internacional, entre otros. Y justamente esta estrategia también se plantea dentro del paper de Bergebrand y Mori, pero este estudio se hace más bien para un periodo previo, que es del 1984 al 2016. Además, también cabe mencionar que nuestra metodología, a diferencia de lo que se ha hecho en este documento, varía en términos de que la aproximación que ellos hacen es a partir de acuerdos comerciales preferenciales en general, mientras que nosotros lo que hacemos es
enfocarnos principalmente en los tratados de libre comercio como la variable proxy de comercio que nosotros queremos medir. Adicionalmente, el documento de Berger, Brandy, Morin y Shops del 2020 incorpora solamente el análisis a partir de provisiones medioambientales, mientras nosotros también queríamos ir un poco más allá en términos de poder capturar cómo otros factores podrían afectar esta relación ambiental, como podría ser justamente esa capacidad estatal, pensemos, de poder hacer cumplir las reglas y que no sea solamente una cuestión de que exista la provisión ambiental. En este sentido, nosotros no solamente queremos enfocarnos en la legislación en sí, sino también ver qué es lo que pasa si existe una legislación detrás en el cumplimiento para poder justamente garantizar la credibilidad y la efectividad de la política ambiental. No sé si está, a ver, ¿puedes pasarlo? Sí, está acá. Entonces, en base a este modelo que se ha planteado con una base de datos de tipo panel, nosotros estamos utilizando la metodología de máxima verosimilitud de pseudo-Poisson, la cual se sigue en estudios como el Chelala y Martínez Arzoso del 2017 y 2021, y en un estudio previo que se realizó por Ferri, Portocarrero y Paredes del 2023, así como Santos, Silva y Tenegros en 2006. Específicamente esta metodología se usa para evitar justamente perder observaciones cuando se los linealiza la variable de exportaciones, lo cual no implicaría que necesariamente exista algún tipo de missing dentro de la información. Entonces, a partir de esta metodología, nosotros podemos capturar aquellos valores que podrían estar presentes, pero que representan justamente niveles muy bajitos de comercio, ¿no? O comercio reducido entre las pares. Entonces, dentro de esta ecuación, que es la ecuación principal que nosotros utilizamos para estimar, se incluye justamente la variable de exportaciones, donde incluye justamente la exportación del país I, que representa de los miembros de la CAN o Mercosur, a un país J, en el año determinado que va del 2001 al 2019. Asimismo, se incluyen justamente controles asociados a la provisión ambiental, el nivel de profundidad, el enforcement, los TLCs específicamente, y luego se busca encontrar cuál es justamente este efecto conjunto de existir un acuerdo del tipo de Tratado de Libre Comercio con enforcement y un acuerdo de tipo Tratado de Libre Comercio con provisión ambiental solito, y adicionalmente se incluyen los controles respectivos para evitar cualquier sesgo que podría darse por factores que no queremos que interfieran justamente en esta relación comercial. Entonces, siguiendo con lo demás, tenemos los principales resultados que hemos obtenido en este estudio. Entonces, principalmente nosotros hemos partido de plantear 4 modelos en el cual hemos ido sucesivamente incluyendo variables para poder ver o observar cómo es el comportamiento de estas y cómo afecta justamente la variable principal, que es nuestro nivel de comercio medido en exportaciones. En este sentido, lo que nosotros encontramos es que adicionalmente a estudios como el de Berger, Erol y Brandy, Erol, del 2020 cada uno, es que nosotros podemos encontrar que las provisiones o el comercio en sí se puede ver afectado por justamente cláusulas ambientales, pero para el caso de países como la CAN y Mercosur, estas cláusulas ambientales se centran, o ese efecto negativo que podría existir en el comercio, se genera a partir de que existe algún tipo de sanción sobre el incumplimiento de la medida ambiental. En este sentido, este resultado varía respecto a los papers mencionados, en el que solamente se centran que el efecto negativo podría darse solamente por la presencia de provisiones ambientales. Cabe mencionar que el estudio al cual citamos se basa en no solo una región, y cabe mencionar que también la región de el CAN y Mercosur responde a ciertas particularidades en torno a su regulación y también en las diferentes disparidades que tiene sobre sus socios comerciales. Entonces, este resultado también se mantiene o es coherente con otros estudios que se han hecho, pero para el caso, por ejemplo, chino, en el cual se sugiere que una mayor interacción comercial podría justamente desfavorecer o empeorar la contaminación y por tanto podría generar algún tipo de efecto negativo con respecto a los niveles de comercio. Cabe mencionar que este estudio también complementa justamente al estudio realizado por Perli, Portocarrero y Paredes del 2023, en el cual solamente tenía por objetivo
medir cuál era el efecto de las cláusulas ambientales sobre los niveles de contaminación. Entonces, este estudio se presenta como una segunda etapa a ese análisis preliminar, pero en este caso centrándonos por la vía de cómo es el efecto de la cláusula sobre el comercio y no solo de la cláusula sobre la contaminación ambiental. También sobre este análisis hemos hecho una desagregación diferenciando cómo está o cómo se genera el efecto si nosotros estamos ante un tipo de comercio sur-sur. Sur-sur porque vamos de países de CAN, Mercosur a países pares que también se puede decir que están en niveles de desarrollo, y otros con un análisis sur-norte que varía o va hacia socios comerciales más grandes, como, no sé, pensemos Estados Unidos, países de la Unión Europea y China propiamente. Entonces, justamente es bastante interesante la presentación de estos dos cuadros al mismo momento, porque nos permite visualizar que justamente cuando estamos ante un comercio sur-sur, nosotros no identificamos un efecto claro sobre la presencia de provisiones ambientales con un tipo de enforcement o penalidad por el incumplimiento de las cláusulas ambientales, mientras que en el caso del comercio sur-norte se presenta, y en este caso sería un efecto negativo del 67% aproximadamente sobre el comercio, mientras que en el caso anterior, ¿podrías retroceder por fin, Paula? Vamos a tener un efecto del 61%, ¿no? Esto ha sido transformado justamente considerando que estamos ante una distribución de Poisson, la cual justamente el cálculo se presenta en el bullet 3, ¿no? De exponencial de menos 0,948 a la menos 1. Entonces ahí va la transformación y por qué es el cambio del coeficiente para poder hacer la interpretación en este caso. Entonces, podemos seguir. Quizás, entonces, en términos de conclusiones, podemos mencionar que justamente estos resultados destacan la relevancia de las cláusulas de cumplimiento en la relación entre las provisiones ambientales y las exportaciones totales. En específico, también este justamente estudio tiene por objetivo complementar o aportar a los estudios referentes a la CAN y Mercosur que no han sido previamente estudiados, y que también explora justamente la perspectiva de las relaciones comerciales que existen a partir de los TLCs específicamente, y no a partir de todos los acuerdos preferenciales que puedan existir. Entonces, adicionalmente también mencionar que estos efectos heterogéneos pueden presentarse, y que para promover el comercio sostenible y la protección del medio ambiente es fundamental considerar justamente las características únicas de cada acuerdo comercial y de su aplicación en contextos específicos. En el caso de la CAN y Mercosur, podemos pensar que son países bastante parecidos, pero de todas formas existe una diferencia entre sus socios comerciales y también en el avance sobre la firma propiamente de acuerdos, en este caso de libre comercio. Entonces, principalmente, como en balance, mencionar que justamente fortalecer esta capacidad de cumplimiento y armonizar las regulaciones ambientales entre los países participantes puede contribuir a maximizar los beneficios comerciales y ambientales de estos acuerdos, aunque podría haber efectos negativos de corto plazo. Lo principal o a futuro se aborda o lo que se propone sería justamente una mayor adaptación de estándares ambientales, que podría darse, por ejemplo, a través de la formalización de empresas o también la transferencia tecnológica que permita justamente cumplir criterios de trazabilidad con requisitos más estrictos. Entonces, muchas gracias. Y quizás, si es que hay alguna pregunta, quedamos atentos ante cualquier consulta. Entonces también como ir un poco mencionando, justamente este estudio tiene justamente complementariedad con un estudio previo, ¿no? Entonces la idea es justamente hacerle seguimiento a la particularidad de este grupo de países, CAN, Mercosur, en torno a la parte ambiental, ¿no? La parte de disposiciones ambientales y cómo puede variar. Claramente este estudio se podría justamente extender a incluir otro tipo de cláusulas ambientales, que también se podrían encontrar en TREP. Entonces, no sé si habría consultas, preguntas, quizás, o comentarios del público.
A ver, tenemos una pregunta. ¿Ese impacto podría variar con el tiempo, es decir, que se reduzcan los efectos negativos? Nosotros pensamos que sí. En este caso hemos generado un panel para ver el efecto en agregado, pero podría ser que también dependiendo de justamente el inicio de las vigencias de los tratados, puede haber efectos diferenciados. También hay algo que nosotros no hemos incorporado también dentro del estudio, porque también requiere justamente más cautela en el análisis y es el periodo COVID, ¿no? Entonces también habría que ver justamente o algo pendiente o un agente pendiente también estaría evaluar qué es lo que ha sucedido post-COVID, ¿no? También algo que ahora se está diferenciando mucho también es cómo puede cambiar el comercio o los efectos comerciales si tenemos bienes que se denominan como green goods o bienes que son amigables con el medio ambiente y otros no. Entonces también ya hay estudios que están saliendo desde el año pasado para evaluar cuál es el efecto cuando tenemos la diferenciación por ese tipo de bienes, ¿no? O tipo de comercio en ese caso. Entonces también podríamos encontrar diferentes, se puede decir, variantes respecto a desagregaciones adicionales que podríamos hacer. Ok, de nada. Tenemos otra pregunta acerca de ejemplificar las cláusulas medioambientales que tomamos en cuenta para la investigación. En ese caso, es más que todo una clasificación que se tiene dentro de la base de datos de Trend. Por ejemplo, en el caso de enforcement, ellos especifican que justamente se identifica todo lo que tenga que ver con referencia con sanciones por la violación de alguna persona o institución sobre el medio ambiente, lo cual implica normas específicas, ¿no? De tipo de judicial, sobre la soberanía, de estándares voluntarios, y hacen una desagregación en realidad detallada de cada uno. Entonces, es como una base exploratoria que indica, a partir de diferentes criterios, cómo nos podemos aproximar a cada uno de ellos, ¿no? Y es relativamente una base, creo que está desde el, si mal no me equivoco, 2015, quizás, 16, Paula. Entonces, es más que todo, nos hemos basado en esa clasificación, ¿no? Que lo están haciendo algunos investigadores para justamente poder medir, ¿no? El impacto, y es bastante nutrida y bastante nueva, ¿no? Y toma en cuenta todos los acuerdos. Sí, complementando lo que menciona Tania, en esta base uno puede encontrar la clasificación dependiendo de los acuerdos, así como el de París, Kioto, Nagoya, entre otros, y cada uno de ellos tiene su propia clasificación con los criterios que acaba de mencionar Tania. Entonces, Paula, no sé si quisieras hacer también un comentario, un balance quizás de lo que ha sido también este proyecto. Bueno, sí, complementando también el análisis que hemos realizado, yo sí consideraría muy relevante que otras investigaciones puedan continuar quizás en la línea que mencionamos de los bienes medioambientales y los bienes contaminantes, ya que los países de la región son más que todo primarios exportadores, ¿no? Entonces sería interesante poder ver en qué sectores tiene mayor impacto esas cláusulas medioambientales, ¿no? Digamos, una limitante que encontramos nosotros es que dentro de la clasificación de estos bienes medioambientales, así como bienes contaminantes, era un poco complicado y complejo poder discernir entre cuáles pertenecen a qué grupo, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a tener incluso mayor impacto en los próximos años, cómo los países pueden empezar a implementar esta clasificación dentro de su estructura productiva, así como de sus exportaciones, para que estas políticas sean un poco más específicas, ¿no? Tengan un mejor efecto por cada sector y no simplemente de forma general. Ok, muchas gracias Paula por el comentario, bastante justamente pertinente esa diferenciación que ahora vamos a tener que
ver cómo podríamos inclusive adoptarla para el caso de la región, ¿no? Porque si bien nosotros podemos tener diferentes cláusulas aprobadas, no necesariamente implican que tengan efectivamente un impacto medioambiental, aunque sí podrían ser más bien restrictivas comercialmente, ¿no? Porque implicarían fricciones en términos de normativa para que puedas comerciar un bien u otro no. Entonces ahí justamente el detalle. Quizás en la parte ambiental no tienen el impacto esperado, pero en la parte normativa sí, porque son restricciones sobre el comercio que podrían presentarse. Ok. Entonces, no sé si de repente hay alguna otra pregunta. El profesor Ferli se disculpa porque tiene algunos problemas de conexión y no va a poder ingresar, pero en todo caso igual también les extiendo su agradecimiento por poder participar dentro de este espacio y poder justamente mostrar su interés, ¿no? Por conocer un poco más sobre estos avances que estamos haciendo en realidad desde el Departamento de Economía. Bueno, pues si no hay preguntas, igual muchas gracias por las preguntas que nos han realizado y agradecemos mucho su asistencia dentro de este panel. Igual seguramente ya tendrán noticias sobre la publicación de este documento y esperamos también animarlos o que esto sea un espacio para animarlos también a investigar y conocer más sobre este otro campo de investigación que también vemos en la parte de economía con relación al comercio y la parte ambiental que está muy, muy presente, mucho más hoy en día. Entonces, con eso creo que terminamos. Muchas gracias. Hasta luego Gracias por su con todos y participación. todas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.